Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, doctores, Buenos días. vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Doctor, buen día. Buen día. Bien, habíamos quedado pendientes para mirar hoy una de las audiencias que nos indica nuestra ley 906, que se llama audiencia para impetrar revocatoria de la medida de aseguramiento, porque ya las otras audiencias ya las hemos mirado, ya hemos sabido Hola, profe. qué Buen día. ¿Cómo? Buenos días. Buenos Entonces, días, profesor. buenos días. Hoy vamos a mirar la audiencia para impetrar revocatoria de la medida de aseguramiento que lo hace nuestra norma penal. Por favor, me cierran los micrófonos, doctores. Por favor. Gray. Porque ya vimos legalización de captura, vimos formulación de imputación y vimos imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad, y alcanzamos a hablar de los artículos 308, 309, 310, 311 del Código de Procedimiento Penal. Acá esta es una audiencia importantísima, doctores, porque se necesita, ojo, es de obligatorio cumplimiento que para imponer la medida de aseguramiento preventiva, ya sea en centro carcelario o domiciliario, necesariamente se tiene que haber llevado o se tiene que haber agotado la audiencia de formulación de imputación. Si no se ha llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación, no se podrá imponer la medida de aseguramiento de la cual hablamos nosotros en la clase antes del parcial. De pronto acá la juez 30 penal municipal con función de control de garantías argumentaba que en la ley 906 no se podría imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad temporalmente o preventiva de la libertad al señor Uribe porque no se le había realizado la audiencia de formulación de imputación. Ese es un requisito importante. Yo les indicaba que así como cuando ustedes tienen una materia que es requisito fundamental, si no la ven no pueden ver la siguiente materia. Así es acá, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, si no han visto ustedes o no se ha hecho la audiencia de formulación de imputación, pues será la siguiente audiencia nula, y creo que eso fue lo que argumentó la juez 30 con función de control de garantía. Bien. Después de que se haya impuesto la medida de aseguramiento privativa y temporal de la libertad, pues nosotros vamos a ver que se puede. Edito, por favor. Por favor, me apagan micrófonos o si no me salgo, me voy. Entonces, indicábamos eso, que se puede interponer o impetrar revocatoria de la medida de aseguramiento. La revocatoria de la medida de aseguramiento, ay, Dios mío. La revocatoria de la medida de aseguramiento la debe dar el juez en función de control de garantías, y esta procederá, la revocatoria de medida de aseguramiento procederá a petición de cualquiera de las partes. Procederá a petición de cualquiera de las partes. Teniendo en cuenta nosotros que ya sabemos cuáles son las partes que intervienen en un proceso, ¿cierto? Nosotros ya tenemos claro cuáles son las partes que intervienen en un proceso. Entonces, cualquiera de las partes podrá solicitarle, podrá pedirle al juez de control de garantías que se revoque esta medida de aseguramiento, porque han variado las circunstancias y la convierten en irrazonable o desproporcional. ¿Cuáles circunstancias han cambiado?
Pues las del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que mediante estos requisitos fue que se privó de la libertad a una persona. Por ejemplo, porque es un peligro para la sociedad, para la víctima, para la comunidad. Resulta que esas circunstancias que se tenían ya cambiaron. Ya esta persona ha demostrado que no es un peligro para la sociedad, para las víctimas ni para los testigos. Entonces han cambiado estas circunstancias. Que se privó de la libertad temporalmente porque se pretendía o se presumía que esta persona podía escaparse, fugarse y no comparecer ante la autoridad competente cuando lo requiriera. Ya cambió esta circunstancia. El señor ya tiene un domicilio, ya tiene una esposa, ya tiene unos... Entonces se podrá impetrar que se revoque esta medida de aseguramiento preventiva temporal en centro carcelario o domiciliario. Entonces, en términos generales, se puede afirmar que las medidas de aseguramiento mediante las cuales o por las cuales está privado de la libertad de esta persona y proferidas en el transcurso de esta fase procesal de la imposición de esa medida de aseguramiento, entonces ya han cesado, ya han cambiado y por lo tanto se puede solicitar al juez de control de garantías la revocatoria de esta medida. Acá en el caso que nos ocupa o que vimos es porque se otorgó la libertad por parte de la juez 30 penal municipal simplemente porque no se le había llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación. Entonces, la ley 906 del 2004 nos dice que se podrá invocar esta medida de aseguramiento, se podrá revocar cuando hayan cambiado las circunstancias que dieron lugar a esta medida de aseguramiento. Bien, entonces nos indica también que esa petición, les hablaba, tiene que ser por las partes. ¿Cuáles son partes en un proceso, doctores? Se me olvidó. ¿Quiénes son partes en un proceso, doctor? La fiscalía, profe, la fiscalía y el imputado o acusado. Y la respectiva defensa. Entonces, son partes en un proceso, muy bien. La fiscalía o el ente acusador y el indiciado, imputado, acusado, procesado, ¿vale? Esas son partes ahí. Entonces, nos dice que igual la petición la podrá hacer las partes en los términos señalados en el código, en nuestra norma penal. Entonces, si estos términos ya conocemos que han cambiado, han variado estas circunstancias, podemos solicitarle al juez con función de control de garantías que se revoque esta medida de aseguramiento preventiva y que es restrictiva de la libertad, yo les indicaba. Entonces, esas son las circunstancias mediante las cuales se puede revocar esta medida de aseguramiento. Bien, ahora vamos a mirar lo siguiente. Decíamos que en la audiencia de formulación de imputación, terminada la audiencia de formulación de imputación, el juez le indicará a la fiscalía para que en el tiempo que nos indica la norma, 90 días, radique el escrito de acusación y se lo haga conocer a la defensa. Hay otros términos, ¿no? El artículo 175 nos habla que cuando haya 2 o 3 los imputados, cuando haya concurso de conductas punibles o de delitos, el fiscal tendrá 120 días para hacer ese radicado de escrito de acusación y para que se lo entregue a la defensa. El artículo 291 nos indica una cosa que hablamos nosotros, 294, que nos dice que cuando la fiscalía en este primer momento no radique el escrito de acusación dentro de los 90 días o dentro de los 120 días, se cambiará al fiscal y entrará un nuevo fiscal a conocer del proceso y este nuevo fiscal tendrá 60 días para hacer el radicado del escrito de acusación
que dice en el Código de Procedimiento Penal. O como ya no se hizo eso por el fiscal, se vulneró este principio de los 90 días y de los 120 días, dice que tendrá 60 días para radicar el escrito de acusación, el nuevo fiscal, o 90 días acá, porque se ha infringido la norma, o 90 días acá cuando sean 2 o más delitos o cuando sea 3 o más imputados. Nos cambia acá del artículo 175 al artículo 294. Doctor, una cosa, pero ¿y qué consecuencias tiene eso para el imputado o es transparente? ¿Las consecuencias son para el fiscal? ¿Las consecuencias son Ojo, disciplinarias solo para el fiscal? ya vamos. Entonces, como el fiscal no radicó el escrito de acusación dentro de los 90 días que nos da la norma de acuerdo al artículo 175 o dentro de los 120 días que nos dice el artículo 175 cuando hay más de varios imputados o varios delitos, ¿qué sucede? Pues se va a sancionar al fiscal que no cumplió con esto. Y pasamos al artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que nos indica que cuando el fiscal no haya cumplido con estos términos del artículo 175, entonces se sancionará y se excluirá al fiscal que no cumplió con esos requisitos. Se nombrará un nuevo fiscal para que de aquí en adelante lleve el proceso o conozca el proceso. El fiscal tendrá 60 días para radicar el escrito de acusación y para conocer de aquí en adelante el proceso, que es un término que le da después de asignar un nuevo fiscal. O tendrá 90 días, dice el artículo 294, para radicar el escrito de acusación cuando sean de conocimiento de los jueces penales de circuito especializado o cuando sean más de 3 los imputados o cuando confluyan o concurran varios delitos. Mire que nos cambia la terminología y los términos del artículo 175 al artículo 294. Leamos el artículo 175 primero y después el 294 del Código de Procedimiento Penal. Artículos, capítulo séptimo, duración de la actuación, artículo 175, duración de los procedimientos, artículo modificado por el artículo 49 de la ley 1453 de 2011. El término que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. El término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados. Cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializado, la audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. La audiencia de juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de 2 años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular la imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de 3 años cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados, cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales de circuitos especializados, el término máximo será de 5 años. Punto 2. Listo. Bien, este es un término que nos da el Código de Procedimiento Penal y nos indica que a partir de
o terminada la audiencia de formulación de imputación, se deben tener estos términos. Pero de igual manera nos remite al artículo 294. ¿Por qué? Porque ya el fiscal que llevaba en un principio el caso, el proceso, pues no cumplió con esos términos que nos da la norma del artículo 175. Hay que nuevamente nombrar a un fiscal, y acá le contesto la pregunta al doctor Jairo. Al final del artículo 294 nos dice que si este nuevo fiscal, es decir, el que reemplazó al primero, no radica el escrito de acusación ni hace lo que tenga que hacer durante esos 60 días o durante esos 90 días, inmediatamente se solicitará la libertad de la persona que está siendo procesada. Inmediatamente. Sí, claro, se están vulnerando unos términos que no está cumpliendo el ente acusador, se coloca un nuevo fiscal para que continúe con el proceso, la norma le indica o le da unos nuevos términos. Si ese segundo fiscal, aunque no creo, doctores, que un segundo fiscal tampoco cumpla con estos términos, pero sucede y ha sucedido, si no cumple con estos términos, pues entonces recobrará inmediatamente la libertad el procesado y se archivará el proceso. Yo no creo que un nuevo fiscal, doctores, vaya a cometer esta nueva situación de no cumplimiento con los términos que les da el Código de Procedimiento Penal. Leamos el 294 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 294, modificado Ley 1453, 2011, artículo 55, vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175, el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento, el superior designará un nuevo fiscal, quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de 60 días, contados a partir del momento en que se asigne el caso. El término será de 90 días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean 3 o más imputados, o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Listo. Vencido el plazo, si la situación... Señora, señor. No, les digo que pongan cuidado a esto que va a leer, doctora Joana. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. Listo. Bien, esos son los términos que, terminada la audiencia de formulación de imputación, le indicará el juez al fiscal para que haga todas estas actividades, presente el escrito de acusación, anexe los elementos materiales probatorios de evidencia física, y esto lo debe radicar. Nosotros habíamos hablado en la oficina de asignaciones judiciales o de reparto judicial, porque se debe tener en cuenta que el juez de conocimiento que va a llevar a cabo de aquí en adelante el proceso sea competente para conocer de esos delitos. Por eso se radica en esa oficina de asignaciones. Bien, hasta acá, doctores, hasta acá hemos terminado el primer momento procesal o las primeras audiencias preliminares ante juez de control de garantías, y se denomina la fase o la etapa de indagación e investigación. Bien, ya a partir de este momento yo les indicaba que en la audiencia de formulación de imputación, tanto el fiscal como el juez le indica a la persona que se le van a imputar cargos, le indica que hasta ahí tengo conocimiento yo como juez penal municipal con función de control de garantías. De aquí en adelante se le explica al procesado, a todos los intervinientes en la audiencia, que de aquí en adelante irá a conocer otro juez diferente a mí.
y inicia la segunda etapa o momento procesal, que es la de juzgamiento, y que se llevará a cabo este segundo momento procesal ante el juez de conocimiento. Entonces ya deja de conocer el juez penal municipal en función de control de garantías, y de aquí en adelante inicia el juez de conocimiento. Entonces, radicado el escrito de acusación por la Fiscalía, entonces Fiscalía le envía por competencia ese escrito de acusación y anexo a ello los elementos materiales probatorios al juez de conocimiento, que va a iniciar de aquí en adelante y va a terminar con este proceso que se ha llevado a cabo. Y le envía el escrito de acusación al juez de conocimiento para que dentro de los 30 días al recibo del escrito de acusación que le hace o que le allega la Fiscalía o la Oficina de Asignaciones, inicie o comunique o notifique a las partes y a los intervinientes la fecha, día y hora para iniciar la audiencia de formulación de acusación. Pero antes yo les indicaba, ¿no? Y creo que les decía, antes de ello, pues el juez de control de garantías, terminando la audiencia de imputación, también le indica a la defensa que debe dirigirse a la oficina del fiscal para que le entregue una copia del escrito de acusación y para que conozca también de los elementos materiales probatorios o evidencia física que va a hacer valer, ¿cierto? Si nosotros no vamos por ese escrito de acusación, yo les indicaba que tenemos otros dos momentos importantes para poder llevar a cabo y tener en nuestras manos el escrito de acusación y los elementos materiales probatorios que va a hacer valer la Fiscalía. Antes de la audiencia, media hora o una hora antes, nos dirigimos al despacho del juez y le indicamos a la persona, secretario, quien esté ahí, que si es posible que nos facilite el escrito de acusación dentro del proceso número tal, radicado número tal, que se sigue en contra de Pedrito Pérez, y que en este momento o a las 10, 11, 12, 2 de la tarde tenemos nosotros la audiencia de formulación de acusación. Si no tenemos el tiempo, porque eso nos pasa, yo siempre les he dicho a los colombianos, pues dejamos que se instale la audiencia. Después de que el juez le corra traslado a las partes, lo primero que hace es indicarle a la defensa que si tienen conocimiento o que si la Fiscalía ya me ha entregado el escrito de acusación y lo conozco. Si no es así, pues le digo, no, su señoría, no he podido, no hemos podido ir a la oficina del señor fiscal o de la señora o la señorita fiscal para que nos haga entrega de ello. Entonces el juez le dirá a la Fiscalía que por favor me haga entrega del escrito de acusación, o si no le indicará también a su despacho, a la persona que lo está acompañando, que me haga entrega del escrito de acusación para poder conocerlo, porque se lleva a cabo en ese momento la audiencia de formulación de acusación ante juez de conocimiento. Doctor, discúlpeme. Señor. Se me fue un momentico perdí la comunicación, doctor. Bien, yo tengo entendido y claro las etapas. Entonces, la pregunta es referente a el escrito de acusación. Ya en la audiencia de imputación, el juez de control de garantías termina ahí. El escrito de acusación, la pregunta mía es, yo sé que son 90 días dependiendo de las circunstancias o 120 días, pero ese escrito del fiscal lo debe colocar directamente hasta el juez de conocimiento o lo coloca al juez de garantías y lo remite. No. El juez de control de garantías en la audiencia de formulación de imputación le indica a la Fiscalía que tiene 90 días o 120 días para radicar, para hacer todo lo que nos está diciendo el artículo 175. Sí. Lo debe radicar en la oficina de asignaciones o judiciales o oficina de reparto judicial, también se llama, que yo les indicaba que hay 3 oficinas, una en Palo Quemado, otra en el edificio de Convida y otra en los jueces
de circuito especializado que queda en la calle 32 arriba de la séptima. Entonces, ¿qué hace en la formulación de imputación? Le indica y le dice, terminando ello, le dice al fiscal que tiene 90 días para que haga la respectiva radicación en la oficina de reparto judiciales o en la oficina de asignaciones judiciales. ¿Por qué se hace o se lleva y se radica allá o debe el fiscal radicarlo allá? Doctores, por una situación, porque la oficina de asignaciones judiciales mirará la clase de delito que es y mirará la competencia del juez que va a llevar de aquí en adelante ese proceso. Yo les indicaba y por eso vimos la competencia. Si son unas lesiones personales agravadas de los numerales 8, 9 y 10, es de conocimiento de los jueces de circuito especializado. Entonces no podrá conocer un juez penal municipal de conocimiento, tiene que conocer el juez penal de circuito especializado. Y por eso se debe radicar allá para que determinen qué juez es competente para continuar con el proceso. Por eso se hace esa asignación allá. Pero nosotros como defensa debemos ir a la oficina de la fiscalía y solicitarlo. Doctora fiscal, doctora Joana Segura, vengo por favor a requerir el escrito de acusación dentro del proceso tal, sean los 21 dígitos de radicado que se lleve en contra del señor Pedrito Pérez dentro del delito de hurto calificado o de lesiones personales, dependiendo. La fiscal, la doctora Joana, pues me lo deben entregar o decirle a los que le colaboran que por favor me haga entrega del escrito de acusación y de los elementos materiales probatorios que van anexos al escrito de acusación. Ya lo recibo porque yo soy la defensa. Si no, pues entonces en los otros momentos que le estoy indicando, ya cuando antes de la audiencia, media hora o una hora antes de la audiencia, o dentro de la audiencia, como les acabo de indicar. Bien. La audiencia de formulación de acusación, ojo doctores, la audiencia de formulación de acusación, instalada la audiencia de formulación de acusación, el juez de conocimiento, porque es el que inicia esta nueva etapa, le irá a preguntar a la defensa y le irá a preguntar a la fiscalía que si conocen o saben o tienen conocimiento de algún impedimento, alguna recusación, alguna nulidad o alguna incompetencia. Esta es la audiencia donde el juez debe indicarle eso. Si tienen conocimiento de algo, de una nulidad, incompetencia, recusación, inhabilidad, alguna situación, lo debe manifestar la parte que lo conozca. Si ninguno conoce de ello, pero el Ministerio Público está presente y conoce de ello, el Ministerio Público tiene que enunciarlo, que está impedido o alguna situación. Ahora bien, si el mismo juez conoce de algún impedimento, alguna incompetencia, alguna nulidad, lo debe manifestar en esta audiencia de formulación de acusación y no se continuará con la audiencia. Y entonces buscarán un juez que realmente no tenga estos impedimentos para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de acusación. Segundo, en esta audiencia de formulación de acusación, después de presentar las partes y después de que el juez le indica a uno que si conoce de estas situaciones que les acabo de nombrar, si no hay conocimiento de ella, entonces el juez le correrá el uso de la palabra al fiscal para que lleve a cabo el descubrimiento, primero, para que nuevamente lea el escrito de acusación y para que después de haber hecho el escrito de acusación, que ese escrito de acusación debe contener la individualización con quien o a quien se está llevando a cabo la audiencia de formulación de acusación. Entonces el escrito de acusación debe llevar la individualización e identificación de la persona a la cual se ha venido procesando y que en este momento se va a llevar a cabo
la audiencia de formulación de acusación. Debe tener en cuenta los nombres completos, si tiene 2 o si tiene 3 nombres, tiene que tenerlos ahí. Los apellidos, todos los apellidos que tenga la identificación de la persona con su número de cédula, debe tener el escrito de acusación. Pedrito Pérez, identificado con número de cédula número 59-324-846 de Bogotá, domiciliado en la calle 12, número 538, apartamento 202 del bloque 3 del conjunto residencial Las Palmas. Todo tiene que estar específico ahí, doctores, dentro del escrito de acusación. De igual manera, dentro del escrito de acusación se relatará nuevamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar mediante las cuales ocurrieron la conducta punible. Tiene que ser, hacer este relato dentro del escrito de acusación tiene que ser muy claro, muy concreto, muy sencillo y de fácil entendimiento, porque recuerden que el juez hasta ahora está conociendo de la continuación del proceso. Tiene que ser muy claro ese escrito de acusación. Ustedes me van a hacer un escrito de acusación para la próxima clase. Entonces me lo van a hacer con esta situación. Entonces debe tener primero esa relación sucinta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar bien claras. Los nombres, la identificación, individualización, domicilio de citaciones, todo eso debe ir ahí en ese orden que les estoy diciendo. Y entonces acá en esta audiencia de formulación de acusación es cuando la fiscalía hace primero lee el escrito de acusación, que ahorita les digo qué más lleva el escrito de acusación. Después de leído el escrito de acusación, nosotros tenemos que estar pendientes porque ahí tenemos el escrito de acusación y si coincide con lo que está leyendo el fiscal, con el escrito de acusación que tenemos nosotros acá. Eso es fundamental leerlo, porque si no coincide alguna dirección o la identificación o la individualización de la persona que nosotros vamos a llevar a cabo la acusación, pues debemos manifestarlo al juez, ¿cierto? Eso es importante que nosotros hagamos esta aclaración. Entonces, lee el escrito de acusación y de igual manera él irá a descubrir única y exclusivamente los elementos materiales probatorios que estén ahí relacionados con el escrito de acusación. Testimoniales: Pedrito Pérez, identificado con número de cédula, domicilio de notificación, todo eso tiene que ir ahí. Griselda Zarza, otro testimonio. Debe estar claro, preciso y conciso el nombre, domicilio, número de cédula de esta persona para facilitarle al juzgado esa notificación o esa comunicación para que se presente de aquí en adelante a las demás diligencias, audiencias. Bien, de todas también, permítame porque entonces se debe tener en cuenta claro toda esta situación. El nombre y lugar de citación del abogado que va a iniciar la defensa técnica de aquí en adelante. Sí, y se debe indicar si este abogado es abogado de confianza o si es un abogado que el Estado le ha proporcionado a la persona para que le lleve a cabo su defensa técnica. De igual manera, debe estar incluido dentro del escrito de acusación los bienes o los inmuebles sujetos a registro que nosotros hablamos en la audiencia de formulación de imputación del artículo 97, que no podrá enajenar durante los 60 días a partir del momento de la formulación de imputación los bienes sujetos a registro, porque con ellos es que va a garantizar la indemnización al cliente, perdón, a la víctima, ¿cierto? Con ello. Entonces, debe estar ahí relacionado dentro del escrito de acusación cuáles fueron los bienes que se van a ser sujetos de registro y que se habló en la audiencia
de formulación de imputación. De igual manera, acá irán a mirar los hechos que no requieren prueba dentro del escrito de acusación. El arma, calibre 38, de las siguientes características, bla, bla, bla. Eso es un elemento que no requiere prueba porque ya está ahí. ¿Vale? Bien. El descubrimiento de la prueba se presentará, como les dije, en un documento anexo al escrito de acusación. Siempre se presentará ahí anexo al escrito de acusación. El nombre, dirección y datos personales de los testigos, nombres y apellidos y dirección de los peritos y de los testigos también debe ir ahí dentro del escrito de acusación. Debe ir escrito ahí también si se van a llevar a cabo pruebas anticipadas, de qué manera se van a llevar esas pruebas anticipadas, que nosotros ya conocemos cuáles son las pruebas anticipadas. Todo eso debe ir escrito ahí, en ese escrito de acusación, valga la redundancia. Debe ir ahí los documentos, objetos o elementos que sirvan como prueba o elementos materiales probatorios y que se van a hacer valer en el juicio. La indicación de los testigos, los peritos, el nombre, todo debe ir claro. Y los demás elementos que requiera la fiscalía y que le sirvan a la fiscalía para poder llevar a cabo y poder realizar de acuerdo a cada uno de los momentos procesales y cumplir con los requisitos que da la fiscalía. Ahora más adelante vamos a leer el contenido de esa formulación de acusación. Entonces, la acusación, yo les dije, siempre el fiscal tendrá que solicitar, primero que todo, que se realice la audiencia de formulación de acusación. La norma nos indica que dentro de los 45 días, terminada una audiencia, el juez indicará dentro de los 45 días la hora, fecha y día de realizar la siguiente audiencia. Se cree que son 45 días, otros nos dicen que 30 días, pero ojo, doctores, de acuerdo al trabajo que tengan los jueces, entonces no es tan como tan concreto los 45 días, porque ellos pueden, inclusive por el trabajo, colocar un poco más de fecha a ello. Bien. Entonces, solicitará primero que todo la fiscalía al juez para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente. En este caso, el juez competente es el de conocimiento, que es el que continúa y adelanta el juicio, y de los elementos materiales probatorios de evidencia física o información legalmente obtenida, los tendrá que presentar ahí y hará el descubrimiento de esos elementos materiales probatorios que tiene la fiscalía y hará ese descubrimiento en esta audiencia de formulación de imputación. Bien, nosotros hablábamos que nuestra norma superior, tanto en lo descrito en la Constitución Política como en nuestro penal y en nuestro procedimiento penal, le ha dado un interés bastante importante a la víctima, ¿cierto? Un interés bastante importante a la víctima. Entonces, en esta audiencia de formulación de imputación es cuando el juez de conocimiento le dice a la víctima que a partir de este momento tendrá la calidad de víctima a partir del momento de la formulación de imputación. El juez, dice la norma, que tampoco es como tan concreta, dice la norma que el despacho o el juez, tan pronto reciba el escrito de acusación, tendrá 3 días para informar la fecha, la hora para realizar la audiencia de formulación de acusación.
Tan pronto reciba ese escrito de acusación el juez y anexo a él los elementos materiales probatorios de evidencia física, entonces tendrá 3 días después de recibir ese escrito de acusación para informarles, notificarles, comunicarle a las partes el día, la fecha y la hora en la cual o mediante la cual se va a llevar esa audiencia de formulación de acusación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Abierta la audiencia por el juez, nos dice por ahí un artículo, entonces ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes. Si el Ministerio Público quiere también conocer de ese escrito de acusación, pues también se hará el traslado del escrito de acusación a las partes o a las demás personas o autoridades que estén ahí y que quieran conocer ese escrito de acusación. Entonces, después de ello, concederá la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público de Defensa, para que expresen oralmente lo que les decía, las causales de incompetencia, bla, bla, todo eso que hemos hablado. Y por último, le concederá la palabra al fiscal para que haga la respectiva acusación. Aquí también nosotros debemos indicarle a nuestro cliente que no acepte los cargos en esta audiencia. Si acepta cargos en esta audiencia, de acuerdo al procedimiento, pues nos dice que ya no tendrá en esta audiencia la rebaja de hasta la mitad de la pena, sino que tendrá una rebaja menor, que más adelante vamos a mirar de cuánto es esa rebaja, si acepta cargos acá en la audiencia de formulación de acusación. Bien, acá también se tendrá en cuenta todos los derechos, que tiene la víctima y que el juez le dará traslado a la palabra para que se pronuncie sobre la manera como ocurrieron los hechos y que demuestre también la calidad de víctima, allegando o incorporando elementos materiales probatorios que así lo definan, ¿no? Eso es más o menos lo de la formulación de acusación, única y exclusivamente ahora el descubrimiento de pruebas por parte de la Fiscalía. Muchas veces algunos jueces le indican al abogado de la defensa que si es su voluntad hacer el descubrimiento de elementos materiales probatorios de evidencia física en esta audiencia, entonces nosotros le debemos decir, su señoría, con el debido respeto, no voy a hacer descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física porque estos elementos materiales probatorios que tengo en mi poder los haré saber y haré el descubrimiento en el momento procesal adecuado. Y el momento procesal adecuado, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física por parte de la defensa es en la audiencia que sigue, en la audiencia preparatoria. Entonces, esto es como lo más relevante de la audiencia de formulación de acusación. Creo que se me quedan algunas partes por explicar. Para ello, pues vamos a leer nosotros, vamos a buscar el Código de Procedimiento Penal. Si no lo tenemos a la mano, vamos a leer el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, que ahí inicia los requisitos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo esta audiencia de formulación de acusación. Algo que se me quede. Bueno, leamos ahí en el camino voy mirando a ver qué de pronto se me ha quedado y no he alcanzado a explicar. Profe, libro 3, el juicio. Título 1 de la acusación. Capítulo 1, requisitos formales. Artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Artículo 337. Bueno. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener
la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirven para identificarlo y el domicilio de citaciones. Segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Tercero, el nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, el que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Cuarto, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. Quinto, el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto, se presentará documento anexo que deberá contener a. Los hechos que no requieran de prueba. B. La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. C. El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. D. Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación. F. La indicación de los testigos o peritos de descargo, indicando su nombre, dirección y datos personales. F. Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Y G. Las declaraciones o deposiciones. La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas con fines únicos de información. Ya, profe. Listo. Entonces, miren cuánto tiene que llevar el escrito de acusación, ¿no? Todo esto que está tipificado ahí deben llevar a cabo el escrito de acusación. Ahí al final ustedes, o la doctora Luz Estela habló de una palabra cuando se tengan las deposiciones. ¿Qué son las deposiciones, doctores? No la de los seres humanos, sino otras deposiciones. ¿Qué es una deposición? ¿Qué será eso? Debe ser algo que contravierte, o sea, va en contra de lo que se ha dicho antes. Deposiciones. ¿Quién más? Una declaración, profe, ¿no? Exacto. Es una controversia a lo dicho para mí. ¿Quién más? Oh, porque eso Una es declaración, profe. Las manifestaciones. Las objeciones. Ojo, Es como un testimonio, profe, ¿no? Sí, es una deposición es una declaración, un testimonio rendido, ojo, rendido bajo juramento, pero fuera de la sala donde se está llevando a cabo las audiencias. Pero tiene que ser, ay Dios mío, tiene que ser una declaración o un testimonio que se lleve a cabo fuera de la sala de audiencias, en otro recinto, en otro lugar, entonces, y pueden ser utilizadas para reunir información acerca del caso, acerca del hecho, toda esa situación, a eso se le denominan las deposiciones, a esas declaraciones o testimonios que hacen los testigos fuera del recinto o de la sala donde se está llevando a cabo el proceso, pero que también cumplen con la función importante de recolectar testimonios, pruebas o conceptos que sirvan dentro del proceso. Esas son las deposiciones judiciales. Bien. Continuamos con el siguiente artículo. De acá de este, pues creo que me faltó de pronto algunas otras elementos que tiene que llevar el escrito de acusación, pero ojo, mire, ahí tenemos, nosotros está tipificado, incorporado dentro de nuestro Código de Procedimiento Penal
cómo debe ir un escrito de acusación, qué debe llevar, qué no debe llevar, y anexo al escrito de acusación deben ir los elementos materiales probatorios de evidencia física que nos está indicando acá el procesal penal. Siguiente, doctora Luz Estela, si me ayuda, por favor. Sí, señor, el ¿qué? 338, audiencia de formulación de acusación. Artículo 338, citación. Dentro del término de 3 días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. Artículo 339, trámite. Abierta por el juez de audiencia, abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes. Concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación. Si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Resuelto lo anterior, concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación. El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez. Listo. Doctores, siempre, en todas las audiencias, pues si no va la fiscalía, no se podrá llevar a cabo la audiencia. Si no va el abogado de la defensa, no se podrá llevar a cabo la audiencia, ¿cierto? Puede faltar Ministerio Público. En algunos casos no podrá concurrir el privado de la libertad, no hay problema, la audiencia se continúa, pero necesariamente juez, fiscal y defensa tienen que estar en todas las audiencias. Claro, o si no, ¿cómo se llevaría a cabo una audiencia sin defensor público o sin defensor técnico que le haga la defensa? Pues no se podrá llevar a cabo porque se estaría vulnerando derechos fundamentales. En todas se tiene que llevar a cabo todas las audiencias contradictorias a partir de la legalización de captura, se tendrá que llevar o estar presente el juez y las partes. Ministerio Público en algunas audiencias, yo les decía que ya sea porque lo notifica o lo convoca, el juez debe asistir a las audiencias, ¿no? Pero en la gran mayoría de audiencias casi no está el Ministerio Público. Hay algunas audiencias que se llevan a cabo cuando un menor se vea inmerso dentro de un proceso, pues entonces deberá estar Ministerio Público para la defensa de los derechos fundamentales como un rol que cumple Ministerio Público. Bien, continuemos. La víctima. Perfecto. Artículo 340. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. Listo. Siempre acá en esta audiencia, como se le da la calidad de víctima, acá podrá iniciar su intervención. Y acá la norma también valida o posibilita para que la víctima o las víctimas tengan
de acuerdo al número de víctimas, también un número igual de defensores, o de igual manera también un mismo defensor podrá llevar la defensa técnica de 2 o más víctimas y el bien jurídicamente protegido tutelado que se vulneró por parte del sujeto activo de la conducta punible, pues vulneró a 2 o 3 o más víctimas. Entonces, de igual manera, en este caso se podrá llevar a cabo la asignación de estos abogados que van a llevar a cabo la defensa técnica de las víctimas. Bien, continuemos, doctora. Sí, señor. Entonces, artículo 341 modificaba artículo 99. La ley 1395 del 2010, trámite de impugnación de competencia. De las impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los 3 días siguientes al recibo de lo actuado. En el evento de prosperar la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno. Artículo 342, medidas de protección. Permítame acá un momentico, doctor. Entonces, mire que acá sí se encuentra dentro de la audiencia de formulación de acusación un impedimento, alguna recusación, alguna situación de incompetencia o de nulidades, pues entonces tan pronto se conozca se informará. Y acá, al igual que cuando hablamos del cambio de radicación, tendrá el superior jerárquico que conozca este impedimento 3 días para poderle darle solución al problema que se haya suscitado o se haya presentado de incompetencia o de nulidad o cualquiera de estos requisitos que nos indica la norma. Entonces, 3 días también para darle solución, como nosotros hablamos también del cambio de radicación que tenía el superior y quien debe solucionar eso dentro de los 3 días siguientes al conocimiento de algún impedimento o recusación o nulidad. Bien, continuemos. Artículo 342, medidas de protección. Una vez formulada la acusación, el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar: 1. Que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. 2. Que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical. Listo. Entonces, miren, acá es cuando se crea o se tenga algunas pruebas o elementos materiales probatorios de que puede tener algún o correr peligro la víctima por estar dentro de ese proceso y porque el sujeto activo de la conducta punible de pronto puede tomar represalias, coaccionarlos, amenazarlos. Entonces, la Fiscalía es otra función de la Fiscalía General de la Nación de brindarle esa protección. Y entonces, dentro de esa protección está que la víctima no indique el domicilio de residencia para efectos de notificarlo o de citarlo por parte de la autoridad competente, sino que esas notificaciones o esos requerimientos que le hace la autoridad competente lo reciba por intermedio de la Fiscalía. Entonces se dará acá la dirección de la Fiscalía o del fiscal que lleve el proceso para evitar y para prever que la víctima pueda ser agredida, coaccionada o atacada en su persona. Entonces, por eso se deja acá la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Tan pronto la Fiscalía o el fiscal que conoce el caso le llegue alguna situación, notificará o la Fiscalía notificará a la víctima el día, hora de las siguientes audiencias
y le hará saber, lo tendrá informado a la víctima de todo lo que esté ocurriendo dentro del proceso. También le indicará a la fiscalía que debe tener en cuenta y buscar los medios posibles para que a la víctima se le protejan los derechos fundamentales, para que a la víctima se le proteja esa protección, se le tenga esa protección, ya sea una protección para su integridad física o moral, y de igual manera la fiscalía deberá proporcionar la protección a los testigos que de pronto sepamos o tengamos el conocimiento que podrán ser agredidos también o podrán ser atacados o coaccionados. Esa es también otra de las funciones importantes de la fiscalía. Bien, siguiente, por favor. Qué pena, doctor, se me olvidó en qué vamos. 340 y... ¿Le ayudo? 2. 342. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación, el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar. Primero, que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones la sede de la Fiscalía, quien las haya llegar reservadamente al destinatario. Segundo, que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o sus familias, originadas en el cumplimiento de sus deber testifical. ¿Qué? De su deber testifical. Listo. Eso es lo que habíamos explicado anteriormente. Ya después de esto, entonces el juez fijará el día, fecha y hora para la nueva audiencia, pero antes de ello, si hubo algunos arreglos o del escrito de acusación, deberá hacerlo acá el juez. Entonces acá debe hacer estas sugerencias que se tuvieron dentro del escrito de acusación. Ojo, doctores, acá en esta audiencia de formulación de acusación también, como es el descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física legalmente obtenida por parte del fiscal, en esta audiencia el fiscal, si tiene a bien o si conoce de nuevos elementos materiales probatorios de evidencia física, los podrá agregar, ¿cierto? Los podrá agregar. Es el momento procesal que si el fiscal conoce o tiene conocimiento de nuevos elementos materiales probatorios, podrá hacer o podrá agregar en esta audiencia los elementos de prueba que tenga y que ha conocido antes de la formulación de acusación. O de igual manera, dentro del descubrimiento de los elementos materiales probatorios, podrá excluir algunos de estos elementos materiales probatorios que tenga. Por ejemplo, si va Pedrito Pérez a servir como testigo y va su esposa y los dos van a conocer o van a informarle al juez de lo mismo, le van a hacer un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo mismo, pues se viene a constituir en una prueba repetitiva. Y entonces el mismo fiscal le dirá a su señoría, con el debido respeto, acá dentro del testimonio de Pedrito Pérez y de su esposa, dejo única y exclusivamente a Pedrito Pérez y excluyo o quito de los elementos materiales probatorios a uno de los dos porque se va a convertir en una prueba repetitiva. Entonces también es el momento procesal de agregar o excluir algún elemento material probatorio. Bueno, en esta audiencia. Bien, entonces ya después de ello, pues el juez dará por finalizada la audiencia, pero teniendo en cuenta que el escrito de acusación se corrigió en lo que había que corregirse. Se le agregaron los elementos materiales probatorios que la Fiscalía en su momento adujo y quiso que se tuviesen en cuenta.
Todo esto debemos nosotros apuntarlo, doctores, dentro del escrito de acusación y estar muy pendientes, porque si incorpora un nuevo testigo o excluye a alguno de los testigos y después en la audiencia de juicio oral me va a citar al testigo que excluyó, pues debemos estar pendientes en todo eso, doctores, para que no nos ocurra eso. Entonces, también dentro del escrito de acusación deben estar plasmados si el delito amerita algún acuerdo o algún preacuerdo que se haya llevado a cabo, deberá ir en el escrito de acusación. Cualquier acuerdo que se haya hecho con la fiscalía, ¿cierto? Y que comporte ese acuerdo deberá ir ahí en el escrito de acusación. Bien, le damos el siguiente, doctora, al que leyó la doctora Joana. Artículo 343, fecha de la audiencia preparatoria. Ajá. Antes de finalizar la audiencia de formulación de acusación, el juez tomará las siguientes decisiones. 1. Incorporará las correcciones a la acusación leída. 2. Aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes. 3. Suspenderá condicionalmente el procedimiento cuando corresponda. Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará fecha, hora y la sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término no inferior a 15 días, ni superior a 30 días siguientes de su señalamiento. Ojo, los términos acá, como digo, no son tan exactos, ¿no? Pues si tiene el juez el tiempo necesario, la hará dentro de los 30 días. La norma nos indica acá. Pero si vamos nosotros a la práctica, nos damos cuenta que una audiencia puede durar más de 30 días para hacerla. Yo tuve una audiencia de formulación de acusación, la tuve como en noviembre, a principios de noviembre, y me volvieron a citar de noviembre del 2019. Me llega ahora la citación, no la veo por ahí, me llega ahora la citación de que la audiencia preparatoria la vamos a llevar el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana. Entonces, mire que no es tan cierto estos términos. Acá hay la posibilidad o la viabilidad de que el juez, de acuerdo a su trabajo, pueda colocar unas audiencias no dentro de los términos que nos indica nuestra procesal penal. Habrá algunos que por pereza, doctores, pues sí harán las diligencias en estos términos, pero ya será por pereza o porque no cumplen con los requisitos que nos da la norma, pero por lo general las audiencias se deben hacer durante o dentro, mejor, de los 45 días después de haber celebrado cualquiera de las audiencias. Eso es lo que nos dice la norma, pero pueden haber circunstancias, por ejemplo, como ahorita de la pandemia, que se está prolongando y se están llevando a cabo única y exclusivamente las audiencias que tengan alguna gravedad o que tenga algún privado de la libertad. Eso entonces dentro de los términos acá a veces no se pueden cumplir. Bueno, el siguiente. Capítulo 3. Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copias según se solicite, con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. La fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa
entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Asimismo, cuando la defensa piensa hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieran practicado al acusado. El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, a oídas las partes y considerado el perjuicio que podía producirse al derecho de defensa y a la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Listo. Acá hay algo importante y mire, doctores, eso me ocurrió a mí en la práctica. Estamos en una audiencia de formulación de acusación y el juez con una chica de la universidad, de otra universidad, nos pregunta, y yo no sabía tampoco, doctores. La verdad no sabía, y con los errores es que uno aprende. Y acá nos preguntó a la situación que hace referencia, de acuerdo a la lectura, cuando la defensa piensa hacer el uso de la inimputabilidad de mi cliente. Entonces el juez preguntó, ¿la defensa quiere hacer el uso de inimputabilidad? Así sencillamente preguntó. La verdad yo no sabía. La chica menos. Entonces la chica le dijo, doctor, o su señoría, por favor, me puede conceder 5 minutos que tengo una duda del proceso y quiero acá consultarla con el tutor, con el profesor. Claro, el juez pues puede conceder cuando se tenga alguna duda, eso lo hace cualquier juez. Hay que saberlo es preguntar, porque si la niña le indica que para que le explique la inimputabilidad, pues quedamos mal. Entonces le dijo que no, que tenía una duda durante todo el procedimiento de la audiencia y que necesitaba o requería una asesoría por parte mía. Pues yo tampoco conocía, doctores, qué es eso o qué era eso. Y entonces salimos y como ninguno sabía, pues asustados por un lado y por el otro nos reíamos porque queda uno ahí como en el limbo. Entonces llamé a un amigo y le dije que el juez nos estaba diciendo que si queríamos hacer uso de la inimputabilidad. Y me dijo, pues es que si ustedes creen que su cliente sufre de alguna enfermedad o trastorno permanente o que mediante la comisión de la conducta punible estaba en una de esas situaciones, pues debe indicarle al juez y allegarle o relacionarle los elementos probatorios que indiquen que esa persona tiene algún trastorno o alguna enfermedad mental y para que dentro del proceso sea declarado como una persona de inimputabilidad. Yo no sabía, sin embargo ya nos explicó, ya como que descansamos, ingresamos y ya la chica pudo explicar, pero tiene uno que mirar. Por eso, doctores, hay palabritas que no entendemos, como eso de la deposición. Pues, yo también, a mí también cuando conocí de la deposición se me hizo raro y empecé a indagar, investigar y ya me di cuenta que son algunas declaraciones que hace una persona bajo la sala en la cual se está llevando a cabo la audiencia. Esas preguntitas o esas palabritas también pueden ser preguntitas de parciales o de alguna situación. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Y les añado ahí como una acotación para que siempre, doctores, cuando tengamos duda de alguna palabra, de algún concepto, por favor no nos quedemos con la duda, averigüémosla porque nos puede suceder
que en la audiencia ante el juez realmente, juez de la República, podemos quedar mal por no haber averiguado esa incógnita que se nos da dentro de la lectura de algún texto o alguna palabra que no conocemos. Bien, entonces ya nos quedan algunos pocos artículos por leer. Dentro de eso hay algunas restricciones que nosotros ya vimos dentro de nuestro probatorio, algunas restricciones que se pueden dar en el momento de incorporar, en el momento de descubrir los elementos materiales probatorios de evidencia física o en el momento de practicarlos. Entonces, creo que nos queda ese artículo pendiente y con ello terminamos lo que es la audiencia de formulación de acusación. Bueno, profe. Vale. Artículo 345. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán ser obligadas a descubrir. 1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras. 2. Información sobre hechos ajenos a la acusación y en particular información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de prueba. 3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o de la Defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición. 4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para la investigación en curso o posteriores. 5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado. Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente artículo, se procederá como se indica en el inciso 2 del artículo 383, pero a las partes se les impondrá reserva sobre lo escuchado y discutido. Listo. Ya. Estas son las restricciones que nos indica también el Código de Procedimiento Penal. Aquellas charlas que tengamos privadas con nuestro cliente sobre el proceso y que no queramos o no, porque sirven para nuestro desarrollo y solución del proceso, no las podremos nosotros dar esa información, ¿no? O aquellas informaciones o conocimientos que tengamos nosotros y que son secretos, no podemos tampoco, o está restringido, no es obligatorio que nosotros como abogados nuestro cliente las lleve a colación o las divulgue, las publique. Entonces, ahí en ese artículo que acaban de leer, pues están las diferentes restricciones. También hablar sobre los hechos que no hagan parte de la acusación, no podemos hacerlo, si no nos van a obligar, y todas las demás que se encuentran tipificadas aquí en el artículo 345. Bien. Antes de iniciar con la audiencia preparatoria, doctores, que es una de las audiencias importantísimas, yo siempre les he dicho, pues todas son importantes, pero la audiencia preparatoria para mí, igual que el artículo 29 de la Constitución Política, vienen a ser la columna vertebral dentro del desarrollo, ejecución y solución de cualquier proceso, porque en la audiencia preparatoria, si bien es cierto que hay el descubrimiento de los elementos materiales probatorios por parte de la defensa, también es cierto que acá es que debemos explicar, o la Fiscalía y la Defensa debe explicar cada uno por separado los elementos materiales probatorios de evidencia física que va a hacer valer en juicio. Y aquí va a explicar lo que nosotros vimos en probatorio: conducencia, pertinencia y utilidad. Y hay que tener mucho cuidado, porque si Fiscalía no sabe explicar, debemos solicitarle al juez que esa prueba se inadmita, o si esa prueba fue adquirida ilegal o ilícitamente, solicitamos que se excluya o se rechace. Entonces, antes de continuar con esa audiencia preparatoria, doctores,
Ya tenemos suficiente material para llevar a cabo los simulacros de audiencias. Yo tengo el día 30 simulacro de audiencia presencial con un único grupo y los demás lo vamos a hacer simulacros acá virtualmente. Entonces ya podemos hacer legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento y la audiencia de formulación de acusación. Entonces espero que para el día de mañana y con la colaboración amable que me hace el doctor Jairo, mañana el doctor Jairo me traiga ya estipulado qué grupos, me parece que vamos a iniciar de acuerdo a la participación que hemos tenido por los grupos, qué grupos me van a hacer legalizaciones de captura, qué grupos me van a llevar a cabo formulación de imputación, qué grupos imposición de medidas de aseguramiento y qué grupos formulación de acusación. No es que el primer grupo, los grupos que quieran hacerme en legalización lo podrán hacer. Formulación de imputación de igual manera, pero solamente una intervención porque el tiempo no nos alcanza para llevar a cabo. Quiero que se hagan todas las audiencias en la medida que vayamos explicando, pues las vamos realizando. Me queda por explicar la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Fuera de ello, me queda o nos queda por ver la audiencia de individualización de pena y sentencia del artículo 447 y me queda porque expliquemos también la audiencia para llevar a cabo el incidente de reparación integral. Fuera de ello, doctores, tenemos que correr, tenemos que conocer la ley 1826 del 2007, que es la audiencia del acusador privado o del proceso abreviado. ¿Qué delitos se llevan por esta ley? ¿Por qué cambia? ¿Cuál es la diferencia con la ley 906 del 2004? Allá hay unas audiencias concentradas que son diferentes a las audiencias preliminares o concentradas de la ley 906 del 2004 y debemos empezar a leer esa ley 1826. Creo que la tienen ya o la había subido a plataforma y que debemos empezar a leerla porque con ello finalizamos esto y ya no nos quedan sino 8 clases y entonces por eso estoy corriendo, claro, sin que queden dudas, sin que vayamos nosotros a tener alguna duda y no la podamos esclarecer o solucionar, no, todo tiene que quedar claro y específico. Entonces mañana el doctor Jairo, si es tan amable, ya me puede indicar qué audiencias vamos a llevar a cabo y esas audiencias primeras las vamos a iniciar. A ver, hoy es martes, mañana explicaré preparatoria y de pronto alcanzo a explicar juicio oral, o mañana preparatoria, miércoles, jueves. El viernes explicaré algún otro tema, puede ser el principio de oportunidad, que ese también lo sabemos porque ese lo explicamos en nuestra clase de preparatorio. Y iniciamos con audiencias el día lunes, el día martes y el día miércoles. Vamos a hacer esas audiencias acá. Perdón, doctor, la ley 1826 es del 2017, ¿sí? Sí, 2017, sí, que dice acusador privado o proceso abreviado. Acá es cuando la víctima a través de su abogado toma algunas atribuciones o se le delegan algunas funciones importantes. En esta ley se llaman audiencias concentradas. Se va a llevar a cabo, y por eso se denominan concentradas, la audiencia que vimos ahorita de formulación de acusación y a la vez se lleva a cabo la audiencia preparatoria. En la 906 estas audiencias se hacen aparte. Una la acusación, como lo estamos viendo, y en otro momento procesal se lleva a cabo la preparatoria. Acá en la 1826 se llaman concentradas porque se llevan a cabo estas dos. Acá en la 1826 se lleva a cabo nada más traslado de escrito de acusación y se obvia la formulación de imputación. Tenemos que mirar eso para hacer una diferencia. Y acá la misma ley nos indica, creo que en el artículo 5 de la ley, Que me le pongas todo.
nos indica los delitos que se pueden llevar con esta ley y por qué se hace abreviada. Acá se cortan algunas audiencias para la situación del tiempo, que no es igual, es más corto que el tiempo en el cual se llevan las audiencias en la ley 906 del 2004. Bien, entonces lunes, martes y miércoles de la próxima semana yo termino de explicar ahorita hasta el viernes lo que nos falta de algunos temas. Esto no quiere decir que hayamos terminado temas, no, nos falta. ¿Y cuándo terminamos clase? Nosotros la otra semana. El martes, el 3 de noviembre. El martes, de hoy en 15 días. Sí, señor. Bueno, el segundo parcial, ¿para cuándo está, doctor Jairo? Qué pena. Para la sesión 16, es decir, para el martes. ¿De hoy en 8? Sí, señor. ¿Y el último? El último usted lo tiene programado para la sesión 19. ¿Me escuchan? Sí. O sea, el segundo para la sesión 16 y el último para la sesión 19. El que se quedó, ahí fue el doctor Edgar que no. Por favor, ahora el representante de cada grupo me dice qué audiencia va a escoger de acuerdo al orden en que la habíamos compartido anteriormente. Bueno. Gracias. Jairito, entonces el segundo parcial va a ser el martes 27 de octubre. Sí, señora. Gracias, Jairito. Con gusto, Lucecita. Esperemos un segundito que parece que el doctor tuvo algún inconveniente. O sea que varios grupos van a tener los mismos temas repetidos, ¿sí? Así era que decía el profe. Yo creería que sí, porque son, hasta este momento... Son 3 temas. Tenemos... legalización. Sí, son 3. Aló. Doctor, ya estamos acá. Doctor. Aló. No, es que me ocurrió acá metí el dedo mal, como dicen, y como soy tan neófito para esto, pero ya estoy con ustedes. Entonces, profe, tengo una... Señora. Es claro. que varios grupos van a tener el mismo tema, ¿sí? A ver. Repetitivo. No, mínimo hacemos 3 legalizaciones de captura, máximo 3 formulaciones de imputación y así sucesivamente, porque no quiero que los 12 grupos me hagan toda legalización de captura. Debemos también... Son 8 grupos, doctor, son 8 grupos. Son 8 grupos. 8 grupos, por eso. Vamos a determinar 8, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. De a 2 audiencias, de a 3 audiencias por grupo. Pero ojo, doctores, no todos vamos a hacer legalización de captura. Pongámonos de acuerdo en los grupos y todas las audiencias son importantes y todas tenemos que hacer simulacro. Con el grupo que me voy el día 30 a hacerlo presencial, vamos a llevar a cabo una audiencia de... una audiencia de formulación de acusación. No, con ese grupo vamos a hacer las preliminares y concentradas. Con ese grupo en un mismo día, hora y fecha vamos a hacer las concentradas. O sea que ese grupo que lo hacemos presencial ya lo vamos a excluir de acá, de las otras audiencias. Y mañana usted, doctor Jairo, ahí le tocó una responsabilidad grande para que me colabore y me diga eso. Bien. Disculpe, profe. Jairo, nosotros vamos a escoger, somos el grupo número 2 y escogemos entonces imputación. Bueno, okay. Ahí se ponen de acuerdo. Listo, doctores. Lo que nos indica la universidad. Profesor, disculpe, el grupo presencial dijo las concentradas y las preliminares, ¿no? ¿O solo las concentradas? A ver, excúseme, de pronto me entendió que las concentradas de la ley 1826, no. Vamos a hacer las concentradas y preliminares de la 906, que son legalización de captura, formulación de imputación
e imposición de medidas de aseguramiento. Vamos a hacer las 3 allá, porque allá presencial va a estar los directivos de la universidad. Tenemos que prepararnos muy bien. Ya se confirmó que va a estar Isaac, Jorge Rivera, creo que es, bueno, un Jorge Elkin, va a estar los hijos de los doctores Moreno, bueno, ahí me han confirmado la directora del consultorio jurídico. Entonces, vamos a hacer esas 3 en un mismo momento y vamos a prepararlas muy bien. Bien, doctores, ¿quién es Alba Benavides Nini Joana? Doctor, ya ¿la va a llamar usted? ¿Hoy va a llamar usted la lista? Sí, pero usted me va colocando ahí y yo las fallas. Si Bueno. quiere, llámeme ahí, doctor. Bueno, no Alba Benavides Nini Joana. A ver, doctores, el que no me conteste acá en el momento, no hay tutía que valga, porque eso me dijo el doctor, el doctor vicerrector. Si no están y no contestan es porque no están. Alba Serna, Evelyn. Presente, Jairo. Buenos días. María Gisney Arias. María. Presente, Jairito. Presente. Julie del Carmen Benargueta. Presente, Jairo. Giovanni Enrique Becerra. Presente. Sí. Carlos Obdulio Bedoya. Carlos. No está. Carlos Bedoya. Presente. Doctores. Natalia Andrea Bogotá. Presente, Jairo. Shirley Carol. Joana Bolívar. Presente, buenos días. Buenos días. Claudia Liliana Bustos. Presente, buen día. Buen día. Kelly Fernanda. Presente, buenos días. Buenos días. Tatiana Cano. Tatiana. Presente, Jairito. Bueno. Karen Melanie Castañeda. Actíveme las Presente, cámaras. Brian Castaño nunca se ha conectado. Wilson Javier Devia. Castillo presente, Jairo. Wilson Devia. Jairo Castillo presente. Sí, señor. Magnolia Carolina Díaz. Presente. Karen Melisa Duque. Presente, Jairito. Presente, bueno. Jairito. Luz Estela. Presente, Jairito. Bueno, Wilfredo. Presente, Jairito. Oscar Fernando. Presente. Oscar Fernando. Diana Paola Forero. Presente, Jairito. Gómez Ramírez. Grey Paola. Grey Paola tuvo problemas de salud. Ella se escribió en el grupo, doctor. ¿Qué le pongo? Doctor. Señor. Grey Paola escribió en el grupo que tiene problemas de salud y se tuvo que retirar. Ella escribió ahí. Bueno, me le indica que me debe traer la constancia, ¿no? Por favor. Bueno. Sí, John Alexander Hernández. Presente. Kimberly Hernández. Kimberly. Alison Hernández. Presente, Jairo. Sebastián Camilo Jiménez. Presente, Jairito. Jonathan Lobo. Jonathan Lobo. Presente, Jairito, presente. Bueno, ya. Joan René López también dijo que tiene un problema de salud. Pero aquí estoy. Bueno. Presente. Sí, acá estoy, presente. Bueno, listo. Gracias. Carolina. Buenos días, presente. Buenos Perdón, días. no prender la cámara, tengo mala conexión. Ingrid Cateris Morales. Presente, Jairo, buenos días. Buenos días. Mojica Lobatón, Jamie Caterin. Presente, buenos días. Buenos días. Mojica Lobatón. Karen Elizabeth Neira. Karen Neira. No está. Lady Joana Palacios. Presente. Buenos días. Sadi Loret Perea. Sadi está. Presente. Sí. Luis Arbey Pinzón. Luis Arbey. Nancy Rubiela. Jairito, yo.
Ay, sí, Zulay. Nancy Rubiela. Gracias, Jairito. Te obvié, qué pena. Nancy Rubiela. Zuli. Nancy, ¿sí está? Gemer. Sí, Jairo, ahí le contestó. Gemer. Gemer Alexander Rodríguez. No está. Karim. Karim Rodríguez. Karim. Presente, buenos días, presente. Buenos días. Norman Alejandro Rodríguez. Jairo, doctor, buen día, presente. Buenos días. Buenos días, doctor Ángela Rodríguez, si está ahí. Buenos días, presente. Buenos días. Paula Alejandra Salgado. Buenos días, presente. Buenos días. Sanabria Héctor Hernán Guillermo. Presente, Jairito, buenos días. Buenos días, doctor. Diego Alejandro Sánchez. Diego, ahí está. Ahí está, sino que es el que Ludy Joana Segura. Presente. Suspe. Andrea del Pilar. Andrea del Pilar Suspe. Suspe. Diego No está. Torres. Diego Doctor, Torres. buenos días y compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo. Doctor, aquí había una persona, Jamie Catherine Mojica, ella me dice que se había disculpado con usted uno de los días que llamamos lista y que yo le puse N. Entonces ella me está escribiendo acá por el interno. ¿Qué hacemos? ¿De qué día me está hablando la doctora Caterín? Mojica. Profe, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, la verdad, hay un viernes que yo no asistí y no puse excusa, pero el día, ayer o antes de ayer, te escribí de una vez, porque preciso cuando llamó a lista, ahí me salí, ya cuando volví a entrar, ni siquiera habían sido las 12 y ya no estábamos en clase y pues no alcancé a contestar. Entonces yo sé que tengo dos, así que es lista que me he salido, pero si verificamos ahí en las clases, lo único que de pronto no tengo la cámara encendida, pero estoy ahí en clase o estoy aportando o algo. Pero yo sé que solo tengo una falla, lo que pasa es que ya nos falta más de la mitad, ya tengo 3. Entonces... Y con otra perdemos. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, déjeme y ahora miramos. Por Jairo. eso, profe, solo tengo una. Doctor Jairo, y ahora le envío, porque acá nos falta la primera, segunda y tercera clase que yo llamo lista y tengo algunas personas que tienen falla en la primera y segunda y tercera sesión, porque ahí doctor, yo le hice la lista de la sesión de ayer, pues todos con asistencia, porque yo creo que todos asistieron ayer. Sí. No, pero digo, estoy hablando de la primera, segunda y tercera sesión. Yo tengo acá en mi apuntes algunas personas que me faltaron en la segunda, en la tercera y otras en la primera. Y ahora hablamos todo eso, doctor Jairo, para mirar bueno, doctor. todo, a ver cómo quedamos y arreglamos lo de la doctora Caterina. Bueno, doctor. Profe. Señora. Sí, profe, yo sé que me llamaron, lo que pasa es que estaba en el portátil, pero se me bloqueó el portátil, se me ha bloqueado varias veces y no me había podido conectar en el celular. Andrea del Pilar Suspe. Bueno. Sí, yo alcancé a escuchar como hasta Perea y ahí se me bloqueó el portátil, entonces me tocó conectarme con el celular porque también la señal hoy no me ha ayudado mucho. Bueno, listo. Acá entonces llevamos, porque eso fue situación de la universidad, llevar doble lista, la mía, la suya, después confrontar, por eso le digo que ahora tenemos que hablar, doctor Jairo, para enviarle las fallas que tengo acá de la sesión 1, 2 y 3 y ponernos de acuerdo porque la universidad requiere esos listados. Bien, doctor Jairo, qué pena, mañana entonces en la clase, por favor me indica los grupos para iniciar lunes, martes y miércoles. Yo creo que de aquí a allá ya hemos explicado todo, las audiencias, entonces en esos 3 o 4 días miramos para hacer los simulacros. Con el grupo de presencial, pues yo tengo clase de 8 a 10, la universidad me coloca de 10 a 12, no sé cómo, ahora hablo con el doctor Milton a ver cómo sorteamos eso para ir presencial con este grupo que tenemos ahí. Listo, bien, creo que eso es todo por el día de hoy. Doctores, nos vemos a la foto.
nos vemos el día de mañana, pero permítame porque esto es otra situación que a veces se me olvida. Quiero ver todos en cámara y tomarles la fotico. No, pero ustedes son muy tímidos, hola. Eso, así es, doctor Jairo. Listo, doctores. Muchas gracias, muy amables. Cuídense mucho. Hablamos el día de mañana. Profe, gracias, buen día. Gracias, Muchas profe. gracias, buen día. Feliz tarde. Doctor, buen día. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Que estén bien.